Muy bien. Vamos a iniciar con las tres generaciones de los derechos humanos. Importante, compañeros. Recordemos que eh, la internacionalización de los derechos humanos siempre va a ser cuando hay conflictos bélicos a nivel mundial y ahí es cuando pues los derechos humanos empiezan a internacionalizarse, empiezan a hablarse y a usarse ese término, pero siempre hay que esperar pues que pase eh, a nivel internacional lo que habíamos hablado, las mayores violaciones de derechos humanos a nivel internacional que son distintas a la de Ciudad de Guatemala. Hablamos que uno de los derechos más violados en materia de derechos humanos es pues los derechos laborales en general, ¿sí? Que el derecho al trabajo es un derecho humano. Y también hablamos, compañeros, de las distintas definiciones que podemos hablar de los derechos humanos. Sin embargo, después de las atrocidades que se cometieron, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues se crea Naciones Unidas. Después de la Primera Guerra Mundial era la Liga de las Naciones. Sin embargo, ya después se llamaba Naciones Unidas. Y así fue como hicieron tres generaciones de derechos humanos, que hoy en día se está hablando de una cuarta generación de derechos humanos, ¿sí? Y ahora vamos, ¿cuál creen ustedes que es la cuarta generación de los derechos humanos? Y fácil, compañeros, son tres generaciones, se clasifican, pues cada generación tiene su distinto grupo, su distinto enfoque social, ¿sí? Y se dominan las tres generaciones. Sin embargo, se está hablando de una cuarta generación, ¿sí? De las tres generaciones, compañeros, empecemos que la primera generación es de los siglos XVII a los siglos XVIII, ¿sí? ¿Y qué generaciones se tocan ahí? Pues los derechos civiles y políticos. Pero cuando hablamos de derechos civiles, más que aparte de las propiedades, hay un tema bastante fuerte en civil que es la familia. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque incluso nuestro Código Civil tiene todo lo de los divorcios, tiene familia, tiene el Código Civil nuestro, comparte todo el tema de derecho a familia, está inmerso con el tema de materia civil. Claro que existe una ley de tribunales de familia también, pero normalmente todo lo de familia está inmerso en nuestro Código Civil. ¿Ok? Entonces, los derechos civiles y los políticos, pues ya saben, ¿verdad? El derecho a votar, la democracia, entre otros, ¿sí? Pero la primera generación, primero era limitar el poder. ¿A quién? A los monarcas, a los gobernantes, y garantizar la participación política de los ciudadanos. Aquí sí, ya, pues obviamente se hablaban de los ciudadanos, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Importante mencionarlo. Porque en la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia, que pues fue a través de la Revolución Francesa, pues no se le otorgaban las libertades a las mujeres, solo se hablaban de los derechos eh, civiles, de votaciones, pues se hablaba del hombre. Entonces se garantiza la participación política, derechos civiles y políticos, ¿sí? Y los derechos civiles, compañeros, en ese momento recordemos que hoy en día nuestro Código Civil está diferente porque tiene familia, tiene contratos, tiene la capacidad, tiene bastante inmerso en nuestro Código Civil, que es uno de los más grandes. Entonces los derechos civiles, compañeros, derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la propiedad. Importante, ¿verdad? A la propiedad, que es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque antes de la revolución y durante los tiempos antiguos, pues no había nada que te dijera, bueno, tengo un título de propiedad, está en el registro, finca, folio, libro. No, pues no tenías una propiedad en específico. Sin embargo, en la primera generación ya se habló de la propiedad. Y la propiedad va inmersa en los derechos civiles, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna duda, compañeros?
Vamos con la segunda generación de derechos humanos, compañeros. Y recordemos que antes, pues los derechos políticos, quiere decir el derecho al voto, derecho a la asociación, no, compañeros. Entonces, la primera generación, ¿sí? Los derechos políticos, derecho al voto, a la asociación y a la huelga. Vamos a la segunda generación, importante, compañeros. La segunda generación fue en los siglos XIX y los siglos XX. Ya hablamos de derechos económicos, sociales y culturales. Económicos, ¿por qué tiene que ver con igualdad? Pues empezó una tendencia de que, bueno, hay mucha diferencia social, de clases sociales. Unos tienen acceso, otros no tienen acceso, la cultura, respecto a nuestra cultura, y aquí nace algo muy importante, el derecho constitucional, que viene pues de los derechos culturales. ¿Qué querían estos? Garantizar condiciones dignas para todos, o sea, por lo menos que todos tengan acceso a la salud, que todos tengan acceso a la educación. ¿Por qué? Porque al final una vida digna, compañeros, no es una vida de lujos. No comparemos, eso es una comparación que hay que hacer énfasis en. Las personas creen que una vida de lujo, pues una vida digna, pero al contrario, una vida digna es por lo menos tener a los derechos básicos, ¿verdad? ¿Y qué son derechos básicos? Salud, educación, seguridad, pues que no peligre mi vida. Entonces aquí viene cuáles son el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y por supuesto una vivienda digna, que hoy en día vemos reflejado que imagínense ustedes siglos XIX, siglos XX. Estamos hablando de que pues ya hay una cierta cantidad de años, ¿sí? Y aún no, a un joven pues le va a costar adquirir una propiedad hoy en día, todavía, o sea, cuesta bastante. Ustedes han visto esos apartamentos que venden por aquí, por la ciudad capital, pues llegan a costar unos huevitos, 1 millón de quetzales. Entonces, realmente hasta hoy en día, pues cuesta esto, una vivienda digna a un joven que está ganando un salario, no siempre tiene que ser mediante préstamos, asociado con alguien, con ayuda de la familia, pero adquirir una vivienda solo o uno solo, pues sí cuesta, ¿verdad? Por eso es que mucha gente opta por irse a las afueras. Y en la ciudad capital, pues un apartamento que es un huevito, 1 millón de quetzales, 1.2 de 2 habitaciones. Y viene la tercera generación, siglos XX, siglo XXI, que hablamos ya de la justicia, de la paz, de la solidaridad, ¿verdad? Entonces, relaciones pacíficas y constructivas. Pero estas relaciones pacíficas, compañeros, es también entre estados, ¿sí? No vayan a creer que la relación interpersonal con usted, mía, no. Las relaciones pacíficas es entre estados. Sin embargo, cuántos problemas internacionales o cuántos conflictos internacionales se han desarrollado. Primero, Rusia-Ucrania, después Israel, Irán, después Israel y Siria. Entonces hay bastantes conflictos internacionales que a la larga van a, así directamente de una vez, ¿qué es lo que sube? Les hablé en el Medio Oriente, petróleo, ¿verdad? Y el petróleo, pues como aquí no hay refinadoras, Guatemala tiene petróleo, pero ¿qué es lo que pasa con el petróleo de Guatemala? El Guatemala manda el petróleo porque no tiene refinerías y ya regresa como gasolina, ¿sí me entienden? ¿Y qué pasa? Si nosotros hiciéramos nuestra propia gasolina, si hubieran refinerías, pues la gasolina aquí fuera más barata porque no habría de necesidad de exportar e importar nuestro propio petróleo si aquí lo pudiéramos refinar y volverlo en gasolina, ¿sí? Pero todo, pues obviamente tiene una conveniencia, ¿verdad? ¿Y dónde tenemos petróleo? En Petén.
derecho al medio ambiente limpio, a la paz y al desarrollo, ¿sí? El medio ambiente es importantísimo, importantísimo, ¿ya? Si no, miren la diferencia de los dos lagos, el de Atitlán y el de Amatitlán. Uno está pero fatal, uno ya está, ya lo vamos, si no lo cuidamos, lo vamos a perder, pero la limpieza es, a nadie le gustaría vivir al lado de un residuo de aguas negras, nadie. Entonces, el medio ambiente es un tema bastante importante. Y ahora viene, y esto apúntenlo porque no está en las diapositivas, que es la cuarta generación de derechos humanos, de que ya se está discutiendo, ya se está hablando de la cuarta generación. Y adivinen cuál es, compañeros, el acceso a la tecnología, porque ya se volvió tan indispensable que pues el que no tenga acceso a la tecnología no tiene acceso a nada, ¿sí? Entonces se está hablando ya como de una cuarta generación de derechos humanos. El acceso a la tecnología, teléfonos, computadoras, es casi que todos tienen acceso ya a eso, ¿verdad? Sí es cierto que en el interior de la República, en el mero interior, pues muchos no tienen ese acceso, ¿verdad? Muy bien, Daniel Ortiz, por favor, carnet 2024-04485. Kili, no sé si me escuche. Sí, cuénteme cuáles son las cuatro generaciones de derechos humanos de las que hablamos en este momento. La primera generación es la de los derechos civiles y políticos, que en este caso se mencionó que se refiere a la libertad ¿cómo explicarlo? En los derechos, ya que antes el poder radicaba en las monarquías y no Ujú. existía la libertad, tanto de Muy la libertad bien. de las personas. Limitar el poder al final pues de los que gobiernan, ¿verdad? Y algo muy importante es la propiedad, digo. En la Muy primera bien. generación se Después, estableció la propiedad privada y eso es importantísimo, ¿ok? Es uno de los primeros avances de la primera generación. Y la segunda, la segunda es la generación de la igualdad, ya que en esta mejoraron los aspectos económicos, sociales y no, culturales. no Ya, mejoraron, pero dijeron de que teníamos derecho a una igualdad de condiciones, a vivir en dignidad, ¿verdad? sí, Básicamente el como acceso a la a una salud, a vida la digna, educación, al exactamente, trabajo y a la derechos. vivienda. Muy bien, una vivienda digna, ¿verdad? Que hasta hoy en día Ujú. cuesta un poquito, ¿verdad? Porque una vivienda, les explicaba, aquí en la ciudad de Guatemala, un huevito de apartamento les cuesta 1.2 millones, ¿verdad? Entonces, Sí. y miren qué siglo estamos ya, o sea, ya pasaron un tiempo, ¿verdad? Desde el siglo XIX al XX para el tiempo de ahorita, pues eso está costando un poquito, ¿verdad? Sigan. Ujú. La tercera generación es la de la solidaridad en la que usted dijo se dio la mejora en las relaciones de los estados. No, Y no. Es que mire, no, pues no, no no, es no. que se dé, no es que yo saque una hoja y todos van a estar en paz, no. Se Estas trató de mejorar. tampoco se trata de que los países ya no entren en conflictos bélicos, ¿me entiende? Entiendo, entiendo. Tratarán, sí, es que mire, pues, compañeros y toda la clase pongan atención. La Constitución de Guatemala es bien bonita. Aquí dice que hay libertad, seguridad, igualdad. Pero en la Ujú. realidad no hay libertad, seguridad, igualdad y salud, si me entienden. Las tres generaciones lo que tratan de hacer es como dar una guía, pues obviamente para que se cumpla, ¿sí? Ahora, se cumple una vida digna para todos. No. Por ejemplo, un hogar digno.
acceso, no, compañero, o sea, entonces tenga cuidado, Daniel, porque las tres generaciones son de los avances que se han querido hacer, más bien no es que usted plasme en un documento, todos tengan vivienda digna y ya todos tienen por arte de magia, ¿sí me entiende? O sea, son generaciones de derechos humanos que ya dicen, ok, tienen derecho a esto, hay que empezarlo a cumplir. Pero no es que usted Entiendo. venga, saque una hoja que diga todos tengan una vivienda digna y ya todos tienen, ¿sí me entiende? Se Sí, sí, trata, claro, sí. se declaras. ¿Y la cuarta generación cuál es? Es la del acceso a la tecnología, ya que es algo fundamental hoy en día y no todos tienen acceso a la tecnología. Pero fíjese que Guatemala es muy raro, compañeros, porque en Guatemala hay muchos usuarios de líneas telefónicas y aunque usted no lo crea, usted puede ir al mercado o piensa que la gente no tiene dinero, pero sacan un celular último modelo. O sea, usted va al mercado, usted va al interior, usted va a cualquier lugar y puede encontrar un puesto de ventas así chiquito y usted pensará, no tiene dinero, pero saca su celular del año. O sea, ¿sí me entiende? O sea, ya mucha gente tiene celulares, tiene acceso y creemos a veces que no. Claro que hay una Guatemala que realmente es el interior del interior y no tienen, pero ya un montón de gente ya tiene los usuarios de Tigo y Claro, son varios y no crea que, o sea, creo que aunque sea su frijolito, por ahí lo tienen, ¿verdad? Por supuesto, no todos tienen este acceso. Por eso es de que ya se está hablando de que esto ya debería de ser un derecho humano, el acceso a la tecnología. Muy bien, gracias Daniel Ortiz. Los derechos humanos en el derecho internacional es importante, compañeros. ¿Por qué? Porque el origen de los derechos humanos y cuando todo el mundo empieza a hablar de derechos humanos, ¿sí? Hay fines específicos, si es, por ejemplo, refugiados, se habla mucho del derecho internacional humanitario, ¿verdad? Entonces, muchos de Guatemala, muchos latinoamericanos se van a Estados Unidos pidiendo asilo, ¿verdad? Porque eso es lo que le recomiendan, ¿verdad? El asilo. Y las normas internacionales más antiguas de derechos humanos, compañeros, ¿sí? Fueron desarrolladas por el derecho internacional humanitario. ¿Y por qué humanitario? Porque hay conflictos bélicos. Entonces, cuando hay conflictos bélicos, ya meten los derechos humanos. Conflictos bélicos, pues obviamente guerras civiles, o sea, internas, o sea, importante. Entonces, ¿cuándo se desarrolla el derecho, los derechos humanos? Pues cuando hay conflictos bélicos internacionales. Las bases del derecho internacional humanitario, compañeros, se encuentran en un convenio que es el Convenio de Ginebra, Suiza, ¿sí? Y este mejoramiento, compañeros, fue porque los militares, cuando hay una guerra, pues hay militares heridos, ¿verdad? Entonces, cuando ven, aunque sea una guerra, quién la haya ganado o quién la haya perdido, ¿qué hay? Muertes y heridos en los dos bandos, ¿me entienden? Entonces, a veces la gente dice, ganó tal persona, pero es que no es que ganen, sino hay heridos en ambas partes. Hoy en día ya las guerras han cambiado. ¿Qué hizo Estados Unidos contra Irán? Mandó bombarderos. ¿Se le murió un soldado a Estados Unidos? Ninguno. ¿Se murieron todos los altos mandos en Irán? Pues sí, ¿me entienden? Obviamente se trata de proteger la vida humana, ¿verdad? Entonces ahora ya evoluciona, pues ya mandan bombarderos, tiran bombas de largo alcance, ya no es mucho militares, ¿verdad? Y los derechos humanos se originan en los ordenamientos, ¿sí? Internos para controlar el ejercicio del poder. Y uno de los antecedentes por escrito más antiguo es la Carta Magna, the Bill of Rights de 1776, ¿sí? Estos son los más antiguos, pero por escrito. Es un documento histórico, ¿verdad? De inglés, de Inglaterra, del Reino Unido. Y en la Carta Magna, ¿qué hacían? Limitar el poder del monarca.
Eso fue una de las principales. Y el The Bill of Rights, compañeros, ¿sí? Son 10 enmiendas que tenía la Constitución de Estados Unidos y ahí garantizaban algunos derechos individuales, algunas libertades. Esos son los antecedentes históricos más antiguos, 1215, miren los años, la Carta Magna. Muy bien. Y en materia internacional de los derechos humanos, ¿dónde se inicia, compañeros, todo? 1945 se crea las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de fecha 10 de diciembre de 1948. Entonces, 1945 se crean las Naciones Unidas, ¿sí? Y 3 años después, en 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que contiene 30 derechos humanos que deberían de cumplirse a nivel mundial, todos. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, compañeros? ¿Alguna duda? Bueno, y actualmente existen órganos del sistema interamericano, ¿sí? Este sistema pues se encarga de la promoción y protección de los derechos humanos. Y existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Muchas personas la critican, bueno, tratan de mantener cierto orden, ¿verdad? Pero está la Organización de Estados Americanos, están varias organizaciones internacionales, pero el problema es el siguiente. ¿Qué han hecho en Venezuela? ¿Qué han hecho en Cuba? ¿Me entienden? Entonces mucha gente se ha empezado ya a cuestionar, ha empezado a cuestionar ya estos organismos internacionales, porque uno pensará, Naciones Unidas, la CIDH, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Que son la región, ¿verdad? Estamos hablando que esta comisión es regional, que su misión es proteger y promover los derechos humanos. Pero estas instituciones eh, ya empiezan a cuestionarse porque pues, violaciones de derechos humanos en América son las primeras que se vio, muchas violaciones, y más descaradamente perdón, en Venezuela, Cuba, países socialistas, ¿verdad? Y este es un órgano del sistema interamericano. Y también existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? ¿Dónde se pueden quejar ustedes, verdad? Yo no sé si ustedes han oído que han condenado al Estado de Guatemala, a veces, en temas grandes, en temas de violaciones a los derechos humanos, pues lo pueden hacer a través de la página de la CIDH, de la Corte, de la Comisión, ¿sí? De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque lo importante de esta clase es que ustedes aprendan, bueno, cómo me puedo quejar, qué puedo hacer, ¿sí? Entonces les voy a poner la página donde ustedes se pueden quejar o hacer una petición de la CIDH, ¿sí?
Entonces se hace en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se hace en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Entienden eso, compañeros? No se pueden ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos directamente, ¿sí? Es, compañeros, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes ingresan aquí a la página, ¿sí? Y aquí están las resoluciones. Y aquí pueden presentar ustedes una petición, sistema de presente una petición, y aquí ya les dicen todo, ¿sí? Manual de uso, ingresar, portal individual de sus peticiones. Entonces ustedes aquí pueden irse hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre y cuando agoten toda la vía interna del país. Entonces, digamos ustedes, LIC, me violaron todos los derechos humanos aquí en Guatemala, posibles, no me dieron justicia, pues existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y condena al Estado. Sí, entonces aquí está las peticiones, los procedimientos de la comisión son gratuitos, pueden registrar un correo y aquí se van, ¿verdad? Inician un proceso. Entonces, ¿se puede condenar al Estado de Guatemala? Sí, pero primero tienen que agotar todo, o sea, hasta el amparo. Y si ustedes ven que ya se violó un derecho humano, si ustedes observan de que no siguieron los derechos humanos, pueden condenar al Estado de Guatemala. ¿Y cómo lo condenan? Lo condenan económicamente, ¿sí? Que le pague el Estado de Guatemala a usted una indemnización porque violaron un derecho humano. ¿Sí me entienden? Esto es importante. Este es el punto medular porque ustedes van a aprender derechos humanos, pero ¿y dónde presento la queja? ¿Dónde presento la petición si me violan los derechos humanos y mi país fue injusto conmigo? En la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué hace? Lo más que pueden hacer es condenar al Estado de Guatemala pagándoles una indemnización. Así de sencillo. Y ahí están las resoluciones y todo, y condenan al Estado. Pero algo importante, tienen que terminar con todo el proceso interno, ¿sí? Primera instancia, segunda instancia, casación, amparo, apelación de amparo, sentencia, recurso de revisión, perdón, recurso de todo, recurso de reposición, revocatoria en trámites administrativos. Al final llegar a la Corte de Constitucionalidad y que ahí le violen el derecho, usted puede irse a la Corte Interamericana a quejar. Tienen que agotar todo el procedimiento interno. Si no, se los van a rechazar. ¿Entienden? Importantísimo. ¿Ok? ¿Y dónde se hace? No es en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya les enseñé la página, ya les enseñé dónde presentar. Y en América existe una organización directamente que es la Organización de Estados Americanos. ¿Sí? Y aquí, compañeros, hay obligaciones respecto a la promoción de estos derechos, ¿sí? Algunos instrumentos de este sistema para estos instrumentos para garantizar. ¿Y por qué garantizan estos instrumentos las obligaciones y promoción de los derechos humanos? Porque Guatemala firma y ratifica un convenio. Y cuando un Estado firma un convenio, por lógica, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuando usted firma un convenio, un contrato, lo tiene que cumplir. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, estos instrumentos, ¿sí? Porque son instrumentos, porque si usted firma este contrato, si usted firma este convenio en Guatemala, pues tiene que cumplir si lo firmó, ¿sí? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención sobre la Desaparición Forzada, la Convención para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Entonces, cuando hay estas convenciones, sacan una ley interna en Guatemala. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, la Convención para Prevenir y Sancionar de la Tortura, por esa convención crean, ¿sí? La OPT, que es el Mecanismo Nacional contra la Tortura en Guatemala, la Oficina de Prevención contra la Tortura, ¿sí? O sea, cuando hacen una convención, sacan después una ley interna, un acuerdo gubernativo para su cumplimiento.
la Convención para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, sacan la ley del femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. ¿Sí me entienden? Está la convención, la firman, entonces Guatemala saca una ley interna para que se cumpla. Por eso son instrumentos. Entonces, de esos instrumentos devienen leyes internas para el cumplimiento de las mismas. ¿Entienden, compañeros? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿No se me han perdido? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Dígame, Sergio Orellana, lo escucho. Licenciada, buenas. ¿En dónde se pueden encontrar estos convenios? En internet, todos estos están en la página de la Organización de Estados Americanos. Organización de Estados Americanos. Muy Sí, bien, gracias. pero yo le recomiendo que mejor lean las leyes que yo les dije que tengan, ¿sí? Porque todos los convenios, bueno, están los convenios y con base a los convenios crean las leyes internas. Entonces, todos está la Oficina de Prevención de la Tortura, que viene de la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, entonces ahí está su marco legal en la página. ¿Por qué? Porque ya es, si usted lo quiere ya aplicar en la práctica, lo mejor es ver las leyes internas para ver cómo lo podemos aplicar aquí, ¿me entiende? O sea, la convención es una guía, la ley ya es para practicarse y más directa. Por ejemplo, la Convención para Prevenir y Sancionar está la ley de femicidio, lea mejor la ley, ¿me entiende? Ya es directamente cómo aplicarlo, los tribunales, cuánto es la pena por la violencia contra la mujer, femicidio, que es dar muerte a otra mujer, ¿sí? Entonces, es mejor buscar las leyes internas y más fácil para efectos de la práctica, ¿entiende? Muy bien, licenciado, gracias. Muy bien. Y las relatorías, ¿sí? ¿Qué son relatorías? Los relatores son los que van a relatar cómo está viviendo el país, ¿verdad? Entonces, las relatorías son especiales, mecanismos de trabajo. En Guatemala existen los relatores de la tortura. ¿Qué hacen esos relatores? Para que ustedes sepan, ganan como 60,000 quetzales mensuales. ¿Y qué hacen los relatores? Pues ir a contar y a relatar cómo están viviendo en Guatemala y si se están cumpliendo o no los derechos humanos. Esas son las relatorías. Y son temáticas porque son específicas a cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué relatan? Van a relatar que están mal los derechos humanos, qué se está haciendo, qué no se está haciendo. Entonces, ahorita les voy a poner aquí la información pública de oficio. Bueno, les voy a compartir pantalla. ¿Ven la pantalla, verdad? ¿Sí? Esta es la nómina de la relatoría de la Oficina de Prevención contra la Tortura, si la conocen. Aquí están los relatores, ¿ven? Son 5 relatores. No, y aumentó el salario. Ganan líquidos. Ganan como 56,000, 56,000, 58,000. Y el presidente relator gana 67,000. Entonces son 5 relatores. ¿Y qué son los relatores? Los que van a contarle a Naciones Unidas cómo relatan. Por eso se llaman relatores, ¿me entienden? Estos son contra la tortura. Entonces le van a contar a Naciones Unidas cómo están tratando a los presos. ¿Ya? Y esto es lo que ganan. 58,000, 56,000. Aquí está el final, ¿ve? No sé si lo ven. ¿Sí o no? ¿Ven en la pantalla o no? Va, eso ganan los relatores para ir a contar a Naciones Unidas cómo violan los derechos humanos aquí en Guatemala. Por supuesto, pueden poner alguna denuncia y todo aquí en Guatemala. Dígame, Sergio. Licenciado, ¿y hay algún requisito para ser relator o...? Sí, 5 años de experiencia y ser profesional.
Ah, Si le pero, interesa en un futuro, esos son los requisitos. de Pero ciencias jurídicas. realmente mi misión como docente es, pues, decir la verdad y la práctica es tener cuello, la verdad, con los diputados, porque los diputados eligen, ¿verdad? Pero también Entiendo. tiene que cumplir los requisitos, ¿verdad? Sí, definitivamente que Abogado, tener 5 años de experiencia en torturas, en relatorías o pues en derechos humanos, pues. Y entiendo. eso es los relatores y una de las relatorías que existe. Hay varias, ¿verdad? No crea que no hay muchas, ¿verdad? Por eso es que Donald Trump cerró USAID y cerró un montón de estos organismos internacionales, ONGs, porque decía de que se iba el presupuesto en los Estados Unidos en cosas que nada que ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la Organización de Estados Americanos, compañeros? Pues es el ente regional de los derechos humanos, hay instrumentos para el cumplimiento, existen estas relatorías. Ahora viene, ¿qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, compañeros? Hay 3 tribunales regionales, ¿sí? 3 tribunales regionales a nivel mundial. La primera, la Corte Interamericana, América, ¿verdad? ¿Sí? De Protección de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y está la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Y hay algunos países que les da igual. La Corte condena y dice que no hay que violar derechos humanos. Por ejemplo, en Venezuela hace varias condenas, decenas de condenas, pero el país si no quiere cumplir, pues no las cumple, ¿me entiendes? Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es esta organización regional de derechos humanos y es una institución judicial autónoma y su objetivo pues es interpretar la convención. ¿Y cuándo se usa? Cuando hay países que entran en conflictos de jurisdicción. Por ejemplo, aquí nos quedaría bien por el conflicto que tenemos en Belice, ¿verdad? La parte territorial que tenemos el diferendo territorial. Entonces, la Corte Americana tiene una función contenciosa, ¿sí? Casos contenciosos y la mayoría van entre países, ¿sí? ¿Qué es un caso contencioso, compañeros? ¿Sí? Una disputa de algo, ¿sí? Un proceso donde someten a discusión una decisión de los tribunales que tengan litigio, o sea, problema entre partes. Una disputa al final, un litigio. Y esta Corte Interamericana de Derechos Humanos es parte de la Organización de los Estados Americanos, ¿ok? ¿Entendieron? ¿Dónde está la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En San José, Costa Rica. Y hay un pacto internacional de derechos civiles y políticos. Importante, este pacto, compañeros, ¿sí? Hay un tratado multilateral general, depende de los países que lo hayan firmado. Perdón, compañeros. Depende de los países que lo hayan firmado, ¿sí? En el cual, compañeros, en el cual, pues, establece mecanismos para protección, todos los mecanismos, todas las convenciones, todos los tratados al final es para proteger y garantizar estos derechos. Y este fue adoptado por la Asamblea General, ¿sí? En el siglo XXI, el 16 de diciembre de 1966. ¿Por qué? Porque muchos países no estaban cumpliendo los derechos civiles y políticos. Civiles es propiedad,
¿Por qué? Porque venían muchos países y presidentes que se llaman presidentes y expropien no sé qué, expropien no sé qué. Entonces, no estaban garantizando los derechos civiles y políticos. Los civiles viene de la propiedad, ¿y se acuerdan? Los políticos es la democracia, derecho a votación, porque muchos países no estaban cumpliendo. Entonces, Naciones Unidas pues tuvo que adoptar un pacto para reforzar el cumplimiento de los derechos civiles y políticos. ¿Sí? Y al final también está el Pacto de San José. Este famoso Pacto de San José vino a quitar la pena de muerte aquí en Guatemala. ¿Qué hacía este Pacto de San José? Un convenio, ¿sí? Una convención americana de derechos humanos. Y aquí establecía derechos y libertades fundamentales que tenían que ser protegidos por los estados que eran miembros de la Organización de los Estados Americanos. ¿Adivinen qué país no firmó? Estados Unidos. Por supuesto, en Estados Unidos todavía se aplica la pena de muerte, pero todos los demás países sí firmaron. Entonces, ¿qué es el Pacto de San José? Otro instrumento para garantizar y proteger, compañeros, los derechos humanos, específicamente los Estados americanos, miembros de la Organización de Estados Americanos. Y le daban la característica de ser inherentes a la persona, carácter de universalidad, entre otros. Entonces, ¿cuál es el análisis y cuál es la conclusión? Es que no importa en qué país estemos, pues deberíamos de tener todos estos derechos internacionales, o sea, derechos humanos, porque son universales, inherentes, entre otros. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda, compañeros? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario? Dígame, Carlos Flores, lo escucho. Licenciado, con respecto a eso que acaba de mencionar, que no importa en qué país estemos, tenemos que tener esos derechos humanos. Con respecto a esta cuarta generación de derechos humanos en países Perdón, es con... que me cuesta escucharlo, compañero, soy un poquito así Ah, distorsionado. perdón, es que mi pregunta va respecto a los derechos humanos de esta cuarta generación, el uso de la tecnología. ¿Eso garantizaría que países con mucha censura puedan revocar ese tema al momento de obtener Sí, información? al momento de que digamos que el país no pueda o diga que no puede cumplirlo, pues simplemente no firma el convenio o no firmaría, saldría algún convenio o algún pacto internacional que diga Pacto Internacional, la cuarta generación, y en todo dado caso, pues hay países que digan yo no voy a poder cumplir eso, pues no lo firman y ya estuvo. Aunque normalmente todos lo firman y no cumplen, ¿verdad? Porque todos firman que hay muchas cosas buenas en un país, pero al final no lo cumplen, ¿verdad? Ok, gracias, licenciado. Bueno, estamos compañeros, nos vemos el próximo miércoles. Feliz tarde.